El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el plan de Dios, el crecimiento del cristiano juega un rol muy importante. Por lo tanto, Dios tiene objetivos, tiene estrategias y tiene recursos para que el cristiano crezca. Por el contrario, el enemigo estará muy interesado en que el cristiano se confunda, abandone ese camino y para eso también maneja sus propias estrategias, sus propias mentiras. Santiago 1 del 2 al 4 nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cada vez que leemos este versículo nos preguntamos: ¿cómo es que yo puedo alegrarme cuando me encuentro en un problema? Pero mismo Santiago explica a continuación: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Empecemos por el final, porque quizás eso nos pueda conectar con la idea de la alegría o el porqué de la alegría cuando estamos frente a un problema. Porque el objetivo final, el propósito de Dios, es que seamos perfectos y completos y no nos falte nada. ¿Alguna vez nos hemos planteado un objetivo tan ambicioso como este? ¿Creemos realmente que podemos ser perfectos y completos? En algún otro pasaje de la Biblia dice que el único perfecto es Dios. ¿Cómo es que entonces se está planteando este objetivo para nosotros? Ser perfectos y completos. La respuesta puede encontrarse en el propósito. Recordemos que nosotros hemos sido puestos por Dios acá por un propósito. Por lo tanto, este propósito viene a darnos la explicación necesaria, porque lo que nos está diciendo es que el Señor se ocupa de capacitarnos, de formarnos para alcanzar una perfección, para tener completos todos los recursos que necesitamos en función del objetivo o del propósito por el cual estamos acá. Es entonces un objetivo relativo a esa meta, a ese propósito. Llegaremos a ser perfectos y completos para tener la capacidad de hacer aquello por lo cual Dios nos puso acá en la tierra. De todas maneras sigue siendo un objetivo motivador. De todas maneras sigue siendo un esfuerzo, una recompensa que nos hace pensar que vale la pena afrontar los problemas. Dicho eso, entonces, vayamos a explicar el proceso mismo. ¿Cuál es la estrategia que tiene Dios para que podamos alcanzar ese objetivo de ser perfectos y completos? Dice en el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Los problemas significan para nosotros un reto o un desafío. El resolverlos demanda una dificultad. Si nosotros entendemos que el Señor nos va a formar a través de los problemas que debamos enfrentar, entenderemos también que esos problemas van a ser cada vez más crecientes en la medida que el cristiano experimenta un crecimiento. Es decir, el Señor nos pone frente a problemas cuya solución parece estar por encima de nuestras capacidades,
para que podamos entonces hacer uso de nuestra fe, hacer uso de los recursos y de las formas como el Señor quiere que planteemos esos problemas. Si los problemas cotidianos que enfrentamos son así de sencillos como ir a la panadería a comprar pan, entonces allí no va a haber ninguna prueba de la fe, no va a haber ningún tipo de crecimiento. Entendamos entonces que la estrategia de crecimiento que nos plantea Dios tiene como punto de partida un problema que en sí encierra una dificultad que nos va a llevar a buscar los recursos, los principios, los consejos de Dios. Se dice que la fe es la forma como uno le responde a Dios. Por lo tanto, cuando nuestra fe se pone a prueba, lo que Dios está viendo es si somos capaces de responderle a Él conforme a lo que Él nos indicó, conforme a lo que Él espera de nosotros. Bien, entonces, esa es la importancia del problema, porque al enfrentarlo pone a prueba la fe. Y dice el pasaje, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. La forma como está escrita esta frase es muy importante, porque está usando la palabra siempre y está usando la palabra oportunidad. O sea, la constancia toma la ocasión o la oportunidad de que nuestra fe está siendo puesta a prueba para que esa constancia pueda desarrollarse. ¿Y por qué es importante la constancia? Uno ya puede imaginarse el proceso de entrenamiento de un atleta olímpico que aspira a una medalla de oro en las Olimpiadas. Y ese proceso de entrenamiento va a consistir en llevarlo a esforzarse cada vez más y más, a llevar sus capacidades al límite para que tenga la posibilidad de llegar primero a la meta y conseguir la medalla. Y para eso necesita constancia. Solamente el atleta que es constante, que no abandona su proceso de entrenamiento, puede aspirar a llegar a la meta. Nuestro proceso de entrenamiento, de formación, entonces se da a través de resolver problemas, resolverlos de la forma como Dios quiere que las resolvamos. Y para eso necesitamos entonces desarrollar la constancia. Bien, y luego dice en el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahí queda entonces explicado claramente el método. Necesitamos de la constancia, que se desarrolle la constancia para poder ser perfectos y completos y que no nos falte nada. Esta frase nos dice entonces que este es un proceso continuo y creciente, que el Señor va a ir llevándonos a través de los problemas a pruebas más fuertes para que nuestra fe se desarrolle, para que la constancia tenga la oportunidad de desarrollarse, para que así entonces podamos llegar a ser perfectos y completos y que no nos falte nada para cumplir con ese objetivo de vida por el cual estamos acá en la tierra. Junto con el objetivo y la estrategia, el Señor nos provee el recurso. En este caso, el recurso para el crecimiento es la sabiduría. Por eso nos dice Santiago en el versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No les reprenderá por pedirla. Una forma de definir el crecimiento también podría ser que el crecimiento es un proceso mediante el cual vamos adquiriendo la sabiduría de Dios. Es importante remarcar que el versículo nos está diciendo que Dios es generoso al darnos sabiduría. No está escatimando su sabiduría. Y Él se la dará y no nos reprenderá por pedirla. O sea, no es malo pedir sabiduría. La sabiduría entonces es el recurso a través del cual nosotros vamos creciendo. Sin embargo, hay algo que nos toca hacer a nosotros en ese proceso. Dice el versículo 6, cuando se la pidan,
asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. La recomendación permanente que hacemos para entender la palabra de Dios es que le pongamos cuidado a cada palabra. Entonces, la palabra que llama nuestra atención es la palabra duda, dudar. Pero si solamente nos quedamos con la palabra dudar, nos vamos a quedar con un término muy abierto, que significa dudar. Y leyendo la propia palabra, nos está especificando a qué tipo de duda se refiere. Porque dice, una persona que duda tiene la lealtad dividida. Esa lealtad dividida está significando un corazón que está sirviendo a más de un solo Dios. El corazón lo tiene dividido con una fidelidad compartida entre varios dioses. Entonces, acá sí nos está dando la responsabilidad específica que nosotros tenemos que tener. Y esa responsabilidad específica significa que nos aseguremos que solamente estamos creyendo en Dios, que nuestra fe está solamente puesta en Dios. Y no nos apresuremos en decir, sí, yo tengo solamente mi fe puesta en Dios, yo solamente creo en Dios. Creo que necesitamos de un examen mucho más detenido y mucho más exhaustivo para ver si eso realmente es cierto. Preguntémonos, examinémonos nosotros, ¿a qué cosa le tenemos miedo? ¿Y a qué recurrimos para calmar ese miedo? ¿Qué cosas tenemos miedo de perder? Sentimos que se nos acaba la vida si perdemos eso. Esas preguntas nos van llevando a identificar que efectivamente no solamente confiamos en Dios, sino que también nuestra confianza la ponemos en otras cosas, como la seguridad económica, como la seguridad profesional, como la imagen, como la familia, como los seres queridos, etc. Más aún, si alguna de estas cosas representan un obstáculo para que podamos afrontar nuestro proceso de crecimiento, estaremos también enfrentando allí la sospecha de que nuestra lealtad está dividida. Bastaría poner un ejemplo tan sencillo como el levantarse temprano para poder hacer el devocional y buscar a Dios, para identificar también allí que nuestra lealtad está dividida. Entonces, el consejo es concreto, aunque su aplicación no es tan sencilla. No tengamos una lealtad dividida. Creamos solamente en Dios. Y el versículo 7 nos advierte, dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Muy fuerte este versículo, porque nos está diciendo que la persona que tiene la lealtad dividida no debe esperar nada de Dios. La lealtad entonces es una condición importante para recibir la sabiduría de Dios y que esta sabiduría empiece a convertirse en un crecimiento, en un desarrollo como cristianos. En resumen, nuestra vida está llena de problemas, es una sucesión de problemas, inclusive es un cúmulo de problemas. Y Santiago nos dice que debemos alegrarnos por eso, porque cada problema que enfrentamos va a poner a prueba nuestra fe, va a permitir aprender y afirmarnos en enfrentar ese problema conforme a los principios y conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, estamos generando la ocasión para que la constancia se desarrolle, y al desarrollarse la constancia alcanzaremos el objetivo de Dios, que es que seamos perfectos y completos. Por favor, admítalo, créanlo y asúmanlo. Lo que el Señor quiere es que seamos perfectos y completos para realizar el objetivo para el cual Él nos trajo a este mundo.
El insumo o el recurso que Dios nos da para alcanzar ese crecimiento es la sabiduría. Conforme desarrollamos sabiduría, alcanzamos un mayor crecimiento, alcanzamos esa perfección, alcanzamos a conocer y estar completos para poder hacer nuestra tarea. Sin embargo, el Señor nos llama a que de nuestra parte seamos leales con Él. Y esa lealtad significa que en el único en el cual confiamos es en Él. Y nos lleva a que examinemos de manera meticulosa nuestro corazón para identificar aquellos otros pequeños dioses, casi invisibles dioses, con los cuales compartimos nuestra lealtad. Solo ten en cuenta que este proceso de formación que tiene el Señor demanda de nosotros esa perseverancia y demanda para ello entonces que identifiquemos todos aquellos obstáculos, todos aquellos puntos débiles que están impidiendo desarrollar esa constancia.